Si tienes una Biblia, te voy a pedir que la abras conmigo en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Esto era uno de mis miedos de predicar el libro de Daniel, de enseñar el libro de Daniel. Llega un momento donde Daniel se pone intenso y deja de ser, o sigue siendo un libro histórico, pero empieza a hablar mucho acerca del futuro, mucho acerca de los últimos tiempos. Y hoy vamos a empezar una de las 4 visiones que Daniel tiene acerca del final de los tiempos. Y hasta ahora hemos estado haciendo esto, viendo mucha historia, muchas cosas que pasaron, que fueron reales, que en el tiempo de Daniel aún no se cumplían, sino que él estaba profetizando, pero ya para nosotros ya se cumplieron. Pero hoy vamos a ver un capítulo donde Daniel habla acerca de cosas que aún no se han cumplido, cosas que sí se cumplieron, pero es una mirada mucho más allá del futuro. Una mirada al final de los tiempos, al final del mundo como lo conocemos. Y fíjate, en momentos los que vivimos de tanta incertidumbre y tanto temor, incluso echar una mirada hacia el final, ¿qué va a hacer sentirnos? ¿Cómo va a hacer sentirnos eso? Mirar hacia el final de los tiempos, hacia qué va a pasar cuando Jesús venga, ¿no? Y es lo que Daniel hace. Ahora, yo mientras estudiaba esto y traté de estudiar lo más que pude y que no tener ninguna duda de lo que vamos a ver hoy, pero me hacía esta pregunta y es la misma pregunta que quiero hacerte a ti. ¿Cómo es que estas cosas que vamos a ver acerca de el futuro y acerca de las profecías de los últimos tiempos que habla el libro de Daniel, o sea, casi 500 años antes de Cristo, eso sería más o menos 2500 años antes del día de hoy? ¿Cómo estas cosas que vamos a ver hoy van a afectar mi manera de pensar y de vivir? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú supieras el final de tu vida? O sea, ¿cómo vas a terminar? ¿No? Si alguien te contara el final de una película, ¿no? O sea, si tú tienes muchas ganas de ver una película, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí no me gusta que me cuenten los finales, ni qué es lo que sigue en la serie que estoy viendo. A mí me gusta ir día a día viendo y descubriendo y viendo qué va a pasar. Pero ¿qué pasaría si nos contaran el final de la película? En algunas veces lo que haría sería perder interés, tal vez, pero en este caso no creo que sea perder interés, sino que sabiendo estas cosas, nuestra manera de vivir y de pensar después de esto debería cambiar en algo, tal vez, y para bien. Vamos a empezar a leer el capítulo 7. Si me pueden prender la luz, la 3 y la de las pantallas, para que los que tengan Biblia puedan leer más claramente. Entonces, fíjate, capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, fíjate, lo primero es que esto nos sitúa 14 años atrás del capítulo 6. En el capítulo 6 ya Medo-Persia es el que está gobernando sobre Babilonia y es el nuevo gobierno que hay. Pero en el capítulo 7 es algo que pasó cuando Belsasar era rey de Babilonia. Entonces eso fue unos 14 años antes. Belsasar es el que se quiere burlar de Dios, si te acuerdas. Ocupa los instrumentos que usaban en el templo para hacer una fiesta mientras Persia está a la puerta, mientras el imperio medo-persa está a la puerta, y quiere burlarse de Dios. Y entonces aparece una mano y una escritura en la pared, y entonces tiene que venir Daniel, explicarles lo que está pasando y decirle: Dios te ha sentenciado, has sido pesado y has sido hallado falto y vas a morir. Y es este Belsasar del que habla. Entonces estas visiones Daniel las tuvo 14 años antes del capítulo 6. Entonces vamos a ir un poquito atrás acerca de cuando Belsasar era rey de Babilonia. Todavía Medo-Persa no conquistaba, no era el reino en el poder.
Entonces es cuando pasa esto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Fíjate esto, Daniel tiene un sueño, pero no relata todo acerca de lo que pasa. Lo que vamos a ver hoy no es todo el sueño que Daniel tuvo, sino lo principal de este asunto. Estamos en una sección donde Daniel cuenta sobre las visiones y profecías de eso, del final de los tiempos, y lo que va a hacer es darnos un marco general. Nos pudo dar más detalles, pero solo nos va a dar los principales, porque Daniel está siendo guiado por el Espíritu Santo para anotar estas cosas y decir estas cosas. Entonces voy a leer la visión de corrido y después voy a regresar a explicar un poco qué está pasando. Si puedes, ve poniendo atención a los personajes que aparecen, las distinciones que hace acerca de este sueño, para que puedas ir entendiendo eso, y después lo vamos a explicar poco a poco. Entonces, versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Ya viste Godzilla contra King Kong? Algo así. Puedes imaginarte, usa tu imaginación y trata de eso, de cómo es esto que explica. Versículo 4. La primera era como león. Ahora, checa esto, Daniel está tratando de explicar algo que no se puede explicar bien. Es como Juan en Apocalipsis tratando de explicar el final, y entonces ocupa palabras: era como esto, era como esto, era como esto, pero está viendo cosas que nunca nadie ha visto. Entonces está tratando de ponernos a nuestro lenguaje las cosas que está viendo. Entonces dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta. Esto es que se levantó, dice, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche,
y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ese es todo el sueño que tiene, y después va a dar más detalles de eso. Pero vamos a regresar entonces al principio, teniendo este entendimiento, lo que leímos. Le responden acerca de la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, o también podría decirse reinos, que se levantarán en la tierra. Ahora, hasta este punto, antes de que Daniel preguntara, o sea, era como una pesadilla, ¿no? O como cuando comes muchos tacos en la noche y sueñas cosas súper raras. O sea, hasta este punto Daniel no entendía nada de lo que estaba pasando. O sea, tú dirías, o sea, simplemente es un mal sueño, una alucín, pero le responden dentro del sueño. Y entonces esta respuesta que le dan, que estos 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, y vamos a analizar entonces cuáles serán estos reinos, las características que tienen, y vas a ver cómo todo el sueño tiene sentido. Vamos al versículo 2 de regreso. Ahora con este entendimiento, sabiendo qué son las bestias. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar es llamado así el mar Mediterráneo. Entonces estas naciones están ubicadas geográficamente cerca del mar Mediterráneo. El gran mar se le llama esto, el mar Mediterráneo, y vamos a ver cómo todas estas naciones tienen conexión con este mar. Esto que dice que los 4 vientos del cielo combatían, esto puede estar hablando de fuerzas espirituales combatiendo, de fuerzas espirituales así moviéndose dentro del gran mar, y tiene mucho sentido por lo que vamos a ver. Y tienes que saber esto, que hay un mundo espiritual, y este mundo espiritual tiene su agenda y quiere hacer algo en este mundo. Pero también Dios mismo tiene su agenda, y lo que vamos a ver es cuál es la agenda de Dios para el mundo. Versículo 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Si tú hoy fueras al Museo de Londres, yo nunca he ido, pero lo leí. Encontrarías el símbolo de la Gran Babilonia, y el símbolo de la Gran Babilonia era un león con alas de águila. Entonces fíjate, la primera bestia o la primera nación o reinos de la tierra de los que está hablando, que tienen conexión con esto, con el mar Mediterráneo, ya sabes quién es, Babilonia. Y fíjate la descripción que da. La primera era como león y tenía alas de águila. El símbolo del león habla de fuerza, y águilas habla de rapidez o de astucia. Y sigue diciendo ahí: yo que estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y le fue levantada del suelo, y se puso o sea, se levantó sobre los pies a manera de hombre. Si recuerdas lo que vimos acerca de Nabucodonosor, Nabucodonosor tiene una etapa en su vida donde se rebela contra Dios. Dios lo humilla, lo hace como literal como una bestia. Pero cuando Nabucodonosor reconoce a Dios, hay algo que pasa. Le es regresado su corazón, y le es dado un nuevo corazón, un corazón de hombre.
Entonces mira cómo tiene mucho sentido. Quiere decir que esta bestia perdió su ferocidad y cambió de ser una bestia a un hombre con un corazón que podía mostrar compasión. Y habla de esta conversión de Nabucodonosor al final de sus días. Entonces seguramente está hablando de esto. Entonces podemos poner la bestia del versículo 4 como Babilonia, el león con alas de águila. Versículo 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Esto seguramente está hablando del imperio medo-persa. ¿Por qué? Bueno, un oso era algo mucho más lento que un león, pero mucho más fuerte y con un apetito más feroz. El imperio medo-persa era distinguido por su crueldad y por su sed de sangre. Los persas donde iban aplastaban a sus oponentes con gran fuerza. Y no solo eso, dice que en su boca tenía 3 costillas entre los dientes. Y esto posiblemente se refiere a las 3 grandes conquistas de de Persia, que es Babilonia, Egipto y Lidia. Entonces, grandes naciones que cayeron por la fuerza del imperio medo-persa, y es representado aquí como un oso. Versículo 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Ahora, el leopardo es uno de los animales más rápidos de la naturaleza. Pero no solo esto, no solo era un leopardo que era rápido y tenía 4 cabezas, sino que también tenía 4 alas en sus espaldas. O sea, eso quiere decir que era mucho más rápido. El que haya tenido 4 cabezas nos habla de astucia. Es un animal muy astuto. Y así como 2 cabezas piensan mejor que una, 4 cabezas piensan mejor que una. Entonces está hablando eso de rapidez, de astucia. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esto lo que hemos visto es que nos habla del imperio griego. Si tú lees acerca de la historia del imperio griego, Alejandro Magno conquistó casi toda Asia y parte de Europa en un transcurso de 12 años. O sea, su reino era grandísimo. Y algo que pasa, Alejandro Magno no tiene a quien dejarle la herencia de su reino, es que su reino es dividido en 4. Y entonces se levantan 4 reyes, 4 cabezas de este reino. Ahora, piensa esto, Daniel estaba en Babilonia cuando, o sea, estas cosas que estamos diciendo aún no sucedían. Daniel no sabía exactamente qué iba a pasar con Medo-Persa, aunque estaba cerca la conquista, aún no pasaba. Y en su época da detalles certeros de estos reinos. Y esto solo explica algo, que el Dios de Daniel conoce el futuro. Que el Dios verdadero vive fuera de nuestra línea del tiempo, que conoce todas las cosas y que está en control de ellas. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Ahora fíjate, en todas las demás da una descripción de un animal, ¿no? Era como esto, pero la 4ª bestia es indescriptible para Daniel. O sea, es tan espantosa y tan terrible y en gran manera fuerte que no haya que compararla. Y algo que nos dice mucho es que la cual tenía unos dientes grandes, y nos dice de que de hierro. En esta ocasión no la puede comparar, solo da sus atributos, pero esto de hierro, hay muchas similitudes con la visión o con el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Que vio una bestia grande y que su cabeza era de oro, plata, bronce, y te acuerdas el 4.º reino de qué era, de hierro. Esto es entonces el imperio romano.
una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. O sea, el imperio romano fue aplastador, de los más grandes, fuertes, duraderos. Pero nos dice algo al final del capítulo 7: y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, quiere decir que este cuerno emergente, que seguramente está hablando de un gobernante emergente, se levanta en medio de estos 10 y hace a un lado, o 3 de estos cuernos son arrancados. Pero nos da más detalles de esto. Dice: y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiere decir que es un gobernante emergente, poderoso y astuto, con un discurso impactante. Ahora, ¿cómo sabemos estas cosas y cómo sucedió esto en la historia? Hasta antes de hablar de los cuernos, que es lo que vamos a ver ahorita, el poder pasó de Babilonia a Persia en el año 539 antes de Cristo. De Persia a Grecia en el 330 antes de Cristo. De Grecia a Roma en el primero antes de Cristo. Pero vamos a hablar un poco más acerca de los cuernos y lo que pasa, que tiene que ver con un gobernante emergente. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y esto habla nos va a hablar de un juicio. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez, o Dios ha juzgado. Y algo que vamos a ver en las visiones de Daniel es que Daniel ve a Dios como el juez del mundo. Mira lo que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora piensa en esto: un anciano de días está hablando del carácter eterno de Dios. Pero no solo eso, sino que cuyo vestido era blanco como la nieve. Está hablando de pureza, de santidad, y el pelo de su cabeza como lana limpia. No solo eso, sino que describe más acerca de su trono. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, un esplendor y fuego. Está hablando de esto, de Dios mostrado como el juez del mundo, sentado en su trono. Y son muchas descripciones que podríamos comparar con Apocalipsis, y todas tienen conexión y hablan de las mismas cosas. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Daniel. Versículo 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Ahora puedes imaginarte esto, y por supuesto esto no quiere decir que Dios sea un viejito, que como a veces lo pintan, que es un viejito, un anciano que cuando lleguemos al cielo y lo veamos va a ser alguien arrugado y barba blanca. O sea, esto simplemente lo que quiere mostrar. Dios se ha mostrado de diferentes maneras a lo largo de la historia, y lo que hace es ponerse de una manera en que podamos comprender su carácter y sus atributos. Y con esto Dios mostrándose como el anciano de días, lo que está mostrando es eso, su carácter eterno. Alguien que ha estado desde el principio. Para nosotros relacionamos a alguien que ha vivido desde hace mucho, ¿no? Y con sabiduría, ¿qué? A un anciano con canas blancas. Y Dios se revela así como el anciano de días, para que podamos entender un poco de su carácter y sus atributos. Pero un día, o sea, esto se va a quedar corto a la realidad de cuando veamos a Dios. Tienes que saber que un día nuestros ojos serán desbloqueados y abiertos para ver su majestad sin fin. O sea, son cosas que ojo de hombre no ha visto, ni han pasado por corazón, por pensamiento de hombre. O sea, es algo que
que ahora no podemos ver, que nuestros ojos humanos, nuestra mente humana hoy no puede comprender, pero un día veremos. Un día, piensa esto, veremos colores que no hemos visto. Saborearemos sabores que no hemos saboreado. O sea, tienes que ampliar tu concepto de Dios y ver que no, o sea, cuando crees conocer todo de Dios, estás totalmente equivocado. Hay mucho más de Él. Vamos a necesitar una eternidad para conocerle. Y Dios está revelando, así como el anciano de Días, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Piensa en esto, es como un río de lava corriendo. Y millares de millares le servían. Y esto seguramente está hablando de innumerables ángeles que le servían. Pero no solo eso, fíjate. Y millones de millones asistían delante de él. Hay una diferencia entre quienes le servían y asistían delante de él. Y esto es seguramente lo que Juan ve en Apocalipsis. De toda lengua y tribu y nación, los redimidos de Dios delante de él. Esto es la humanidad delante de Dios, su iglesia delante de él. Esta visión que vamos a ver con Daniel va a hablar específicamente del pueblo judío, de las cosas que van a suceder con el pueblo judío. Esta visión es escrita totalmente en hebreo y quiere hablar acerca de los últimos tiempos, pero no vayamos a confundir lo que habla, que no tiene que ver con nosotros. Apocalipsis nos enseña esto, que cuando pase el juicio, la iglesia de Dios estará con él. Esto habla del rapto de la iglesia y cómo seremos arrebatados para estar juntamente con él en los cielos. Y estos millones de millones asistirán delante de él. Y no solo eso, sino sigue diciendo ahí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué libros? En la Biblia se habla de varios tipos de libros para hablar de las cosas y las memorias y los hechos de lo que ha sucedido en la historia. El libro de la vida, el libro de las memorias, también en Salmos. Esto es que Dios un día se va a sentar como el juez de las naciones y las va a juzgar. Y así un libro con todas las memorias de estos reinos. Hoy la gente emite un juicio contra Dios y juzga a Dios diciendo, ¿por qué, si Dios existe, por qué pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Pero tienes que saber que un día Dios se va a poner como juez. Y Dios va a ser el que va a juzgar a la humanidad y quien va a juzgar a las naciones. Nosotros, ¿qué podríamos juzgar de Dios? Y Dios sentado como juez de las naciones y la humanidad. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta es la sentencia de Dios para la última bestia de las naciones. Y este cuerno lo podríamos relacionar perfectamente con el anticristo, que habla Apocalipsis capítulo 13 versículo del 5 al 6. Y si te gusta anotar y quieres saber más de esto, anota ahí Apocalipsis capítulo 13 versículo del 5 al 6, donde habla de estas cosas. Y dos personas, Juan del Nuevo Testamento, más de 500 años después de que Daniel está escribiendo, ven las mismas cosas y entienden las mismas cosas. Este cuerno emergente. Y este es el juicio, la destrucción total de este reino. Y dice que este cuerno hablaba grandes palabras, y vamos a ver que hablaba en contra de Dios y de los suyos. Versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, a las primeras tres, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Quiere decir que no fueron destruidas del todo, pero sí fueron quitados su poder a estas naciones. Hasta el día de hoy siguen existiendo culturas relacionadas con Babilonia, siguen existiendo culturas relacionadas con los persas, siguen existiendo culturas relacionadas con los griegos, siguen existiendo culturas relacionadas con Roma, pero ya no tienen ningún dominio, ninguna inferencia en el mundo hoy. Versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. Ahora, ¿quién crees que es este? Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es el único que podría presentarse delante de Dios? Y tienes que saber que este título es el título favorito para nombrar de una manera mesiánica a Jesús. El Hijo del Hombre aparece más de 80 veces en tu Biblia para hablar del Mesías. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y aquí con las nubes del cielo nos venía uno como un hijo de hombre. Esto es lo que la Biblia enseña como la segunda venida del Mesías. Después del rapto de la iglesia, cuando Jesús venga por su iglesia, no tocará la tierra, no vendrá a la tierra. Simplemente recogerá su iglesia en el cielo. Pero cuando Jesús venga otra vez, entonces vendrá con poder y gloria y tocará la tierra. Entonces el Hijo del Hombre es un título mesiánico. Uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14: y le fue dado, fíjate, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Un día Jesús regresará a este mundo y tomará lo que le pertenece. La primera vez que Jesús vino al mundo, vino como un siervo. Y dice la Biblia que no tenía ni dónde recostar su cabeza. No vino como un rey. Cuando lo hicieron entrar como un rey, lo subieron en un burrito y lo máximo que pudieron hacer es soplarle con palmeras. Y eso fue su gran reconocimiento como rey, el Mesías esperado. Pero cuando Jesús regrese al mundo, lo hará con poder, con gloria y reino, como un rey. Si te acuerdas cómo comenzó el libro de Daniel, el libro de Daniel comenzó con Dios tratando con su pueblo y se acaba el último rey de Israel. Subyugan a Israel, Israel no tiene más rey desde ese entonces, cuando Babilonia los conquista. Hasta el día de hoy no hay un rey en Israel, no se ha levantado un rey en Israel. Porque lo que están esperando es eso, el Mesías, el Rey verdadero. Y en Lucas lo que estuvimos estudiando es eso, Jesús predicando acerca del reino de Dios. Un día terminará el gobierno del hombre y será Dios mismo, Jesús, gobernando en la tierra para siempre. Piensen en estas cosas. Versículo 15: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, no entendía lo que estaba viendo. Fíjate, él había interpretado otros sueños antes a Nabucodonosor, pero ahora no estaba interpretando y tiene que preguntar. Versículo 16: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y entonces pasa lo del versículo 17: estas 4 grandes bestias son las 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esto es la visión desde la perspectiva de Dios y no del hombre acerca de los reinos de la tierra. Si te acuerdas, Nabucodonosor tuvo un sueño y vio las naciones de la tierra, pero desde un punto de vista del hombre, donde las veía hasta por valores, por metales preciosos. Pero cuando Dios ve los reinos de la tierra, los ve como bestias feroces, como algo que simplemente hace daño
y destruye. Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Esto que vamos a leer no viene en orden cronológico, no, sino que va saltando de un tema a otro. Después de que estas 4 bestias terminen y la última bestia sea derrotada y el cuerno, vamos a ver, y los cuernos sean destruidos, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y cuando está hablando aquí de los santos, Daniel en este tiempo no tiene ni idea de que Dios se va a revelar a los gentiles y todo el mundo conocerá el evangelio de Jesús. Está hablando de los santos judíos. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, el pueblo de Israel, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esto es al final de la 4ª bestia. Ellos reinarán porque Jesús reinará en la tierra. Ahora piensa en esto, aunque Roma cayó hace muchos años, lo que se espera, y hay muchas cosas que no se han cumplido de esta profecía. Muchos creen que lo que va a pasar es esto que sigue en el calendario de Dios y piensan que habrá de alguna manera un resurgimiento de este último imperio. Algo que no ha pasado. Hasta ese entonces ya hemos visto las 4 bestias y hemos visto estos 4 reinos, pero hay algo que aún no ha pasado acerca de esta profecía. Y es aparte de que Jesús regrese y todo esto, versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras las hollaba con sus pies. Daniel está impactado e interesado especialmente en la 4ª bestia y el cuerno sobresaliente. Ahora, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver con su pueblo. Está tan impactado que no lo compartió con nadie. O sea, Daniel después de 14 años se sabe esto y no lo compartió con nadie, pero sí lo registró. Y lo que ve es que esta 4ª bestia tendrá un gran poder destructivo. El imperio romano, o sea, destruyó y devoró la tierra casi por 1000 años. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Esto es algo que no ha pasado aún, y esto tiene toda la descripción de este personaje que aparecerá en la historia del anticristo, que será un hombre muy elocuente. Su boca hablará grandes cosas. Esto quiere decir que hablará cosas contra Dios y aberraciones contra Dios. Y fíjate eso, y parecía más grande que sus compañeros. O sea, va a sobresalir en medio de este gobierno que falta aún por ver. Algunos creen que será una especie de imperio romano restaurado. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo que le llama la atención a Daniel, que ve a su pueblo que está siendo oprimido por este gobernante y que los vence. Y lo que va a hacer este gobernante es eso, luchar contra el pueblo de Dios. Ahora, en la historia, el pueblo de Dios ha sido perseguido. Ve la historia del Holocausto. Pero esto no es lo que Daniel está diciendo, sino está hablando de algo mucho más fuerte, una persecución mucho más intensa. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días. Entonces quiere decir que este último gobierno va a tener reyes, pero va a haber uno sobresaliente, lo que la Biblia llama el anticristo, que va a perseguir a los suyos, a su pueblo, hasta que vino el anciano de días. Hasta el juicio. Estos son los últimos tiempos. Esto es lo que va a pasar hasta que llegue el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino.
Quiere decir que después de que esta persecución pase y Dios juzgue este gobernante y sea destruido, Israel por fin recibirá el reino de su rey, de Jesús, nuestro rey. Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dices, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo es tiempo y tiempos y medio tiempo? ¿Has visto estos que pasa en Facebook? Que no sé, una manzana y una naranja es igual a 6, y 2 manzanas y una naranja es igual a algo así parece, pero esta misma frase y esta misma idea se puede ver en Apocalipsis 11, del 2 al 3, 12 al 6 y 13, 5. 12, 6 y 13, 5. En esta parte de Apocalipsis está hablando algo que llama la Biblia la gran tribulación. Y lo que quiere decir tiempo y tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. La gran tribulación es una etapa después del rapto de la iglesia donde gobernará este personaje, el anticristo. Y se opondrá a la autoridad de Dios, impondrá su propio sistema. Esto es que no solo quebrantará a los santos del Altísimo, sino cambiará todo, incluso la ley acerca de las cosas. Los primeros 3 años y medio parecerá ser amigo del pueblo y ser un gran gobernante, pero los siguientes 3 años y medio, lo que Apocalipsis narra es eso, que habrá caos y guerra y perseguirá al pueblo de Israel. Una persecución cruel y sistemática. O sea, va a ser su vida miserable. Versículo 26, pero se sentará el juez. Otra vez, lo que cambia todo es el juicio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y es eso, el reino del Mesías. Piensa esto, un reino donde por fin las cosas serán como debieron ser. Y ahora esto tiene que ser un cumplimiento literal de las cosas. Es un reino que no tendrá fin, justo, perfecto, donde no habrá más corrupción y mentiras. En un reino donde no habrá jamás hambre ni pobreza. A lo largo de la historia, el hombre ha demostrado que no es suficiente para gobernar el mundo. Se han corrompido y no han podido dar a la humanidad la paz que necesitan. Ve las noticias hoy. Hasta los países más desarrollados hoy en día simplemente no pueden con esta pandemia. No pueden con la delincuencia, no pueden con la corrupción, porque el hombre está corrompido. Y esto es porque el hombre necesita ser gobernado por Dios. Su justicia, equidad, bondad, gracia, misericordia. Y piensa en esto, los que hemos sido redimidos por su sangre, un día gobernaremos con Él. Un reino donde Él llena todo en todos y donde por fin estaremos satisfechos. Versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora piensa en esto, que
¿Qué debería causar saber estas cosas en mi vida? ¿Qué debería causar? Si hablar de estas cosas crea en ti incredulidad y decir, esto suena sacado de la manga, quién sabe qué se fumó Daniel, pues tienes un gran problema en tu vida. Y es que no has reconocido a Dios como tu Señor y no estás esperando estas cosas. Y tienes mucho de qué preocuparte acerca de tu futuro y de tu eternidad. Y tienes que reconsiderar a Dios hoy en tu vida. Si a ti estas cosas te causan temor y dices, híjole, la verdad me da un poco de miedo porque yo no quisiera pasar por esto ni verlo. Bueno, lo que necesitas es arrepentirte, tener una relación realmente con Dios. Para que hablar de estas cosas, sí, nos desconcierte decir, ¿cómo es que van a pasar estas cosas? O sea, ¿cómo va a ser eso? Qué feo que va a pasar esto en la tierra, pero podemos ver las cosas con esperanza y gozo. Porque los que hemos sido redimidos con Dios, cuando estas cosas sucedan, estaremos con Él. Los que hemos sido redimidos por su sangre, si partimos antes de que Jesús venga a recogernos en los cielos, estaremos con Él para siempre. Pero si no, y nos toca que Jesús, el rapto de Jesús, pues va a ser lo más increíble y estaremos siempre con Él, con estos millones de millones delante de Él, adorándolo como lo narra Apocalipsis y Juan. Una manera de saber, de ver estas cosas debería ser así, con esperanza y gozo. Y decía, al final Dios va a reinar. Al final Dios va a reinar. Al final este mundo sí va a cambiar cuando Jesús regrese. Ahora, ¿cómo esto debería afectar mi manera de vivir? Bueno, viviendo a la luz de eso, de que Jesús regresará como Rey, de que estaremos con Él para siempre, de aprovechar el tiempo y de esperarlo. Esperar eso. Cuando ves la injusticia de este mundo, cuando ves la corrupción de este mundo, cuando ves lo salvaje que es este mundo, puedes tener esperanza en tu corazón sabiendo eso. Un día todo será diferente. Un día Jesús, el Hijo del Hombre, reinará, establecerá su reino en la tierra y por fin seremos como siempre debimos haber sido. Por fin nuestra alma estará satisfecha. No habrá más llanto, más pobreza, más dolor, más necesidad. Por fin dejarás de luchar con tus rollos y con tu pecado y con tus ideas y con tu ánimo, porque delante de Él estaremos completos. Y no es eso lo que realmente anhela nuestra alma, justicia, pero la justicia de Dios establecida. ¿Qué más necesitamos? Esto es así como para con Daniel, es para que reflexiones en tu corazón y examines y creas. A diferencia de Daniel, nosotros, su iglesia, estaremos con Él cuando Él regrese a la tierra y establezca su reino, y reinaremos por siempre con Él. Que podamos vivir con un deseo de ver el reino de Dios establecido sobre nuestras vidas y sobre la tierra. ¿Por qué no oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y ayúdanos en medio de estas visiones de Daniel a entender cosas que no habíamos entendido y que ni siquiera nos habíamos preguntado, Señor. Y a tener un deseo y hambre por la eternidad y por tu reino y por tu justicia y por verte coronado, Señor.
al ver tu agenda, Señor, y el final de la película podamos saber que en ti podemos estar seguros y tener esperanza de una vida plena y eterna, en un reino eterno contigo, Señor. Que si alguien está con temor hoy, puede entregar su vida a ti, Señor. Y ya vivir confiado, sin miedo del mañana. Porque tú tienes en tus manos el futuro, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.